fue sobre la violencia de género, violencia hacia la mujer, que fue en el 25N, y siempre fue como una temática que me interpeló, que me interesó. Y hace unos años venía investigando sobre la masculinidad en espacios de hombres y haciendo intervenciones en la calle donde dos hombres bailábamos simplemente y ver qué pasaba, como bailaban una balada, así como un baile de pareja. Y después de esa investigación de masculinidades empecé como a eso, a pensar en este lugar por ahí no tan binario y sí, aparece como esta figura, este personaje que tenía algo de masculinidad, pero también mucha feminidad. Muchas dicen, no, para mí Jaewon es una mujer, para mí es un hombre, como que hay algo de lo híbrido que me parece interesante también de ese personaje. Jaewon sí, para mí es un personaje conceptual, es ambas cosas, y surge así, entre amigas y amigos, cuando alguien nos parecía como admirable, nos parecía alguien que nos llamaba la atención, sea como por su sensualidad, una cuestión más de encandilamiento, de admiración, o por su, yo qué sé, determinación, su libertad. Muchas veces lo asocio como a alguien libre y también como libre en relación a las cuestiones de género, por ejemplo, como alguien que lleva como su libertad en todos sus ámbitos, tiene una fuerza que me parece admirable, era como, qué Jaewon, como esa persona, ese alguien. Y ahí empezamos como a trabajar la idea también de desidealizar ese personaje, que a veces conoces Jaewones y empezás a ver, y bueno, ¿qué tan Jaewon era finalmente? O empezar a ver en uno mismo, en una misma, ese Jaewon, también ese lugar como de determinación, de fuerza. Y por ahí como que tiene que ver con este lugar de admiración, de libertad y de determinación. Yo creo que por ahí son como las líneas que a mí más me motivan a esa búsqueda. Jaewon, para mí tiene que ver más que nada como, bueno, siempre hablamos de que es como una especie de personaje conceptual, por decirlo así, que tiene más que nada que ver como con una energía de algo de una libertad como un poco, que no es violenta, pero que tiene como una agresividad en el desplegarse, en el mostrarse como ser y estar como en paz con todo eso. Para mí Jaewon es como un ideal que tiene que ver con poder estar como un ser, como si pudiera ser el ideal de un ser que vive en tranquilidad con su máxima potencia, ¿no? O sea, como puede estar en paz y al mismo tiempo ser una cosa muy potente. Y creo que como concepto también desprende ideas que tienen que ver con las amarras, con estar agarrado, con qué son las cosas que te trancan, que te van, ¿no? Como en eso limitando la vida. Y me parece que Jaewon como esa sensación de ese potencial despojado de las amarras, ¿no? Que pueden ser externas o internas, a veces cómo te relacionas con tus propios miedos, cómo te relacionas con tus propias autodefiniciones, cómo te define el entorno. Entonces, en esa como construcción de la subjetividad, me parece, que somos, Jaewon para mí sería como un ideal de estar en la máxima potencia de eso que podemos ser. Esa fue como una dinámica que propuse al inicio de la creación, que era como escribir 4 características personales que sean como, que me hagan valioso, y 4 que yo sienta que me disminuyen, que me reprimen, que me trancan en mi desarrollo, cualquiera sea. Como jugar un poco con esas contradicciones, y encontrábamos que muchas veces eran la misma cosa, como, no sé, soy demasiado diferente en los lugares, por ejemplo. Eso era como algo que padecían algunas, pero también era valioso en algún punto, como esa contradicción de lo que me tranca a la vez me potencia. Cada persona trajo mucho desde su experiencia individual, porque fue un proceso de mucha como profundidad. El proceso fue muy... sí, aunque Marcos estaba en la dirección,
fue muy colaborativo y, o sea, no iba a ser este mismo proyecto si hubieran nacido otras personas. Entonces, la experiencia como de vida personal y, o sea, todo fue el trabajo esto, con la potencia, con nuestros miedos, con nuestras amarras. Nunca en la vida trabajé desde ese lugar. La obra como que atraviesa el yewón de cada persona, un poco, como que cada persona atraviesa cada una de sus cosas y después, como en el colectivo y en todo lo que hubo de charlas y en todo lo que compartimos en el proceso, también esa cosa de un poco la potencia de descubrir como que a casi todas las personas nos atraviesan un poco los mismos miedos, o la soledad, o la oscuridad, o la profundidad de uno. Siempre me gustó trabajar con actores, con actrices, y la palabra para mí está buenísimo también, con esto del vestuario, eso, lo transdisciplinar, como sumar y pensar como aliadas las artes o las disciplinas. Y sí, hay como proceso de escritura en el que todos escribimos sobre dinámicas específicas, ya sea eso, escribir sobre mis amarras, sobre mis potencias. Y después lo que estuvimos haciendo con Felipe Ipar fue como, que está trabajando en la asistencia más como actoral o interpretativa, fue como darle una vuelta para jugar un poco el dispositivo escénico y ficcionar un poco esos textos que son personales. Lo mismo con las letras, de esas amarras y de esas potencias surgen las letras que Helen luego canta. Hicimos ese proceso de pasar de la sala a la música y luego vuelve a la sala, como eso que ellos escribieron en formato canción. Entonces hay algo como muy lindo así de proceso que es muy propio. Hablábamos con el grupo como que qué referencias habían aparecido en el proceso y nos acordábamos de una película que se llama Victoria, una película alemana del 2015 que fue filmada como en un plano secuencia y son creo que 2 horas y ahí hay algo de esto de vuelta de la manada o del grupo en el que tienen como una tarea, no voy a spoilear, pero es como que hay algo muy de grupo y que sucede, como es muy escénico. A diferencia de otras películas, se nota ese vivo y eso imprevisto. Eso fue como una referencia, sí, estética, de sensación. Hay mucho juego musical que me gusta ahí. Yo como que inauguré este término electromelanco que jugamos, que pasa mucho en esa película, el contraste entre una fiesta electrónica pero una música muy suave de piano y al revés, como esos contrastes. Y después tengo como una idea del trabajo que hace Carlos Casella, el argentino, coreógrafo contemporáneo, pero trabaja con lo musical. Y yo hace un tiempo que vengo como curioso en relación al canto, estoy estudiando canto y me gustaba en esta obra, porque la danza contemporánea y el arte contemporáneo lo posibilita de cantar un poco más y que eso tuviera más lugar. Entonces, para mí es como esta idea de concierto de danza contemporánea. El proceso de la música con Yewon fue algo súper interesante porque realmente nosotros un poco definimos a Yewon como un concierto de danza contemporánea, en el sentido de que estamos tocando en vivo, la otra persona con la que estamos creando la música es Helen Olhausen, y pasó algo que la creación de la música fue a la par de la creación de la danza, y a veces ciertos movimientos de la danza, ciertas ideas de la danza eran transferidos a la música, a veces la música transfería ciertas sensaciones para la creación de la danza. Y a ese combo se le suma otro combo que es que todo el universo de las letras tiene que ver con lo que cada bailarín, cada persona expresó
de lo que eran sus amarras, a qué le tenía miedo, con qué se trancaba, qué pensaba que era Yewon. Entonces, las letras salen de un proceso colaborativo, colectivo, y la música, eso como te decía, de que fue creciendo a medida que el proyecto iba creciendo. Cuando la empezamos a concebir con Marcos, que fue como el inicio, en un momento cuando empezó a entrar esto de que la palabra estaba bueno que entrara en la música, yo le dije, mira Marcos, yo soy un compositor de música, no sé escribir letras, estaría bueno que invitemos a alguien que te guste, que haga letras y que esté bueno como escribe. Y ahí justo él ha ido a ver a Helen y me dice, fui a ver a Helen, me encantó, no sé. Yo dije, bueno, invítala. Yo qué sé, es lo que tiene Uruguay, que está bueno, ¿no? Tipo, llamada, siempre un contacto y llegás a alguien, es como... Y se recopó y bueno, fue un proceso que se dio súper así como natural y muy, muy colectivo. Y tiene esa cosa que me parece que es increíble de que estas canciones que fueron creadas para la obra son ejecutadas en vivo. Y para mí hay como un doble potencial en la obra, porque nos pasaba que empezamos a ensayar con las músicas grabadas, como playback, y ahora que transferimos eso al vivo, que está transferido al vivo, es como, se dio como una cosa muy fuerte en ese proceso. Y la idea también es que la obra en sí no sea el fin de eso, sino como la idea es como hacer un EP con esa música, poder como transferirlo a otros tipos como de dispositivos, capaz que hacer un día un concierto, hacer un día una fiesta, ¿no? Entonces, como que en realidad esto de Yewon viene siendo como un concepto que me parece que pasa por encima de este proceso de creación y se sigue expandiendo, ¿no? La mayoría son canciones, es bastante cancionero, y después hay algunos momentos como más de baile, instrumentales, bastante fuertes. Y una cosa particular que nos pasó fue que veníamos como creando las piezas por separado y cuando empezamos a unir todo, como el espectáculo, necesitábamos que también en cierto momento el protagonismo esté o en el baile o esté en la música. Cómo jugábamos con ese mix, ¿no? Bueno, ahora pongamos el foco acá, ahora pongamos el foco acá. Y ahí también empezó a entrar el silencio en la obra, que fue como toda una cosa que me parece que tiene un contraste re interesante. De momentos que viene como muy potenciada la música y el baile y por momentos se calla la música y queda solo el baile en silencio. Y viceversa, momentos que el movimiento para y solo queda música. La danza tiene eso de que vos estás haciendo la música en disposición de otra cosa que ocurre, ¿no? Entonces como que a veces cuando vos componés canciones que el fin último es la canción, tenés cierta temporalidad, ciertos ritmos, ciertos esquemas que son de la canción. Y cuando vos te estás entregando con eso a otro proceso, se dan otro tipo de cosas. Entonces creo que parte de lo que a mí me llamó mucho la atención de trabajar así con danza fue como la plasticidad que toma la creación. Como que no es necesario que haya esta parte y después esta parte, sino como que se va definiendo a medida que se define también el movimiento, ¿no? Un poco lo que decía del primer impacto del Yewon, que puede ser de deslumbramiento visual, yo creo que es más como... sí, energético, de alguien que te impacta, que es como, bueno, por algún motivo te genera ese impacto. Y entonces queríamos jugar con ese... A mí siempre me parece interesante en el teatro utilizar el vestuario también como herramienta, como forma de comunicar. Y fuimos como por ese universo medio, sí, equino, pero a la vez jugamos mismo con esta idea de amarras, traerlas como a lo físico y jugamos con tener amarras en nuestro cuerpo. Y en relación a la belleza que me preguntabas, para mí, o como la entiendo, es más como intentar generar un efecto, ¿no? en el espacio, como una experiencia estética y sí, sensible. Había algo como de una exposición mayor si también elegían qué vestir y qué parte mostrar, qué parte no. Entonces el proceso de construcción del vestuario, que fue muy, muy hermoso y muy a la par con el grupo, estuvo Manuela Vilanova siempre con nosotros en el proceso. Fuimos acomodándolo y recortando y para yo sentirme Yewon necesito esto, yo necesito esto. Y ahí fuimos como recortando, armando, ¿no? Más piel, y sigue como el proceso. Y es como muy de una cuestión más de empoderamiento, si se quiere, que para otro, ¿no? Como para mostrar, sino como yo necesito, no sé, tener acá un chaleco.
la obra está compuesta más que nada como por solos, son como más bloques de solos donde hay pequeñas interacciones y formas de transición de una a otra. Y tengo dos partes que son las que más me mueven. Una es como el inicio, que hay como un poco de una confesión hacia el público, donde ponemos como en palabra, que después no aparece mucho más la palabra que en las canciones, ese momento de confesión al público de qué necesito decir antes de empezar esto, es como es un momento de vulnerabilidad como completa y de mucha exposición, pero al mismo tiempo suelta algo de toda esa tensión, como, no sé, ese juego ahí entre exponerse como de una forma bastante cruda, sí, y creo que aporta después como a quien está observando ya como conecta con algo muy personal que da un lugar desde donde mirar después. Y nada, después la segunda parte, la parte que vendría a ser como la escena más personal mía, porque me atravesó eso en muchos sentidos. Tiene que ver claramente con mis amarras, con mis potencias, con el conflicto que yo tengo con todo eso. Esta idea de pensar lo escénico como un ruedo tiene que ver con, primero, la disposición y la cuestión práctica del momento que estamos atravesando de contexto pandémico, que habilitamos los cuatro frentes para mayor espectadores, pero también daba esta cuestión como 360, en la que nos parecía interesante jugar con un espacio como de cierta intimidad de lo grupal, pero como invitábamos a quienes están espectando como a entrar en ese ruedo. Más que nada era una cuestión como de formato circular, que mucho del material coreográfico es en círculo, y bueno, con esta idea de los caballos, el ruedo. Que te lleve, que mañana amárrame, cúrame y enferme poco a poco. El ciclo de Montevideo Danza es como de los, si no el mayor espacio de encuentro de la danza contemporánea, que genera comunidad entre creadoras, creadores. Es una posibilidad también como de profesionalización de nuestro trabajo, con todas las etapas, ¿no? Contando el ciclo como desde la presentación de proyectos, la selección, la curaduría. También creo que con los años ha ido como ampliando y no sé, generaron esto de traer grupos, ¿no? Estudiantes, y después esa posibilidad de abrir con los espectadores a tener un intercambio, como que me parece que a nivel danza contemporánea es como, no sé, muy necesario y no sé, creo que ayudó mucho a la profesionalización de nuestro rubro y sí, como es genial que exista.
Nosotras nos conocimos, bueno, con Sofía nos conocimos en el liceo y después cuando empezamos In Dance, Mariana era docente de danza contemporánea y fue ahí que nos conocimos las tres. Y luego como en varias ocasiones se cruzaron los caminos porque Mariana dirigió una obra que se llamó Exhibidos, que también da origen a lo que es el colectivo Exhibidos, que sigue funcionando actualmente, y nos encontramos en Epifanía, las tres, ahí coincidimos, y bueno, fueron como distintos ámbitos de la danza que nos encontraron, y eso generó un vínculo no solo eso a nivel artístico, sino también de amistad. El colectivo Exhibidos surge en realidad en un inicio en In Dance, en la formación, que en tercer año se da la oportunidad de hacer una obra. Entonces, nosotras elegimos a Mariana para que nos dirigiera junto con Lías Patakis, que también dirigió la obra, que se llamó Exhibidos. Después, cuando salimos de la licenciatura o de la formación, ahí decidimos empezar a hacer cosas independientes como grupo, y entonces le pusimos Exhibidos al colectivo. Y ahí en realidad fue como una forma de encontrarnos y de hacer danza más allá de las propuestas que surgían en el entorno de la danza contemporánea. Como, bueno, queremos bailar, hagamos algo más allá de los llamados o de las propuestas que surgían. Y bueno, y ahí empezamos a ensayar y se dio la oportunidad de bailar en el Teatro Solís con el coro Rapsodia, que eso fue como la primera instancia en donde pudimos bailar juntas. Epifanía es un grupo dirigido por Andrea Aroba en el cual experimentamos y se desarrolla un diálogo entre el aikido y la danza contemporánea. Empezamos este grupo alrededor del año 2014-2015 y bueno, se empezó como una práctica, sí, había el objetivo de que iba a haber una función, bueno, justamente se presentó por primera vez en el ciclo, pero luego, o sea, para mí lo más interesante de Epifanía es esa permanencia en el tiempo donde año a año nos seguimos encontrando y el grupo incluso se fue transformando, algunos permanecimos y otros no, entró gente nueva, y ese diálogo que se va dando ahí en esa construcción de ese lenguaje particular que fusiona y está en ese entre el arte marcial, o sea, el aikido y la danza, abrió como desde lo personal un nuevo universo físico y también de estar en el presente, ¿no? Y de tomar lo que pasa en la escena, pero lo que pasa también ahí en la interacción con el otro, ¿no? El aikido trabaja esto, ¿no? Del diálogo y con el otro, y eso me parece que también vincula de alguna forma capaz con este proceso de permanencia, o tiene como, bueno, están los cuerpos después de tantos años que venimos practicando en Epifanía. Hay una información que es colectiva entre las tres, porque las tres somos partes de ese colectivo, de ese grupo. La piel no es el único lugar donde acontece los encuentros son vulnerabilidad y la piel Para la composición de esta obra, o sea, trabajamos obviamente con el concepto de la permanencia, que bueno, que devino también de esta idea de, bueno, de los vínculos, de lo cambiante de los vínculos, de la idea del touch and go, pero también del stay touch, y qué es esto de mantenerse tocada, mantenerse afectada. Entonces nosotros como práctica abordamos ese lenguaje desde qué de vos y yo, qué pasa en ese encuentro y qué sucede ahí. Ese material, abrirlo, entrar, desmembrarlo y ver qué acontece realmente, de disponernos al intercambio. Un poco esa fue la práctica, y también mucho como el diálogo sobre nada, qué formas de vincularnos tenemos, cómo nos relacionamos y qué pasa en esos vínculos, cómo se tejen los vínculos y qué queda en mi cuerpo de
de lo que sucedió contigo, ¿no? Entonces también un poco con la memoria, con recurrir a la memoria como archivo, el cuerpo como archivo de la vida, ¿no? Y sobre todo de lo vincular y cómo eso va formando personalidades y va formando también la forma en que yo me vinculo con el resto. O sea, cómo yo me vinculo contigo me va a dejar una huella, una resaca que luego eso lo voy a llevar hacia otro vínculo, hacia otra relación, hacia otra forma de conectarme con otro. Y trabajamos también con la traducción, como en diferentes capas, como trabajamos con textos de Marie Bardet, del libro de Pensar, Conmover, que habla un poco sobre la piel, sobre los encuentros, y bueno, y en la obra jugamos como con la literalidad de la palabra mismo, pero también con la abstracción de cómo podemos traducir un concepto, una idea, un fragmento de un texto a una corporalidad, a una fisicalidad específica, y qué pasa en el cruce entre las dos, entre lo literal y lo abstracto. Entonces fue un poco por ahí la exploración. La idea de permanencia, un poco te voy a hacer así el camino al revés, como la reversa. Surge un poco de conversando de la vida, de los vínculos, de las relaciones, de lo que sentimos, de lo que sucede. Empezamos a cuestionar esta idea como del touch and go, pero no solo de las relaciones, sino de la vida, del consumismo, de que todo ya, de la productividad, del ser productivo, de que no se permanece en nada, de que quiero cambiar, de la rapidez y de la ansiedad que eso genera, y conversando sobre eso, llevado, ¿no?, a todos los ámbitos, no solamente a lo vincular, como empezamos a problematizar esa idea del touch and go, haciendo como un juego de palabras, y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si me quedo, ¿no? Esta idea de, entonces hicimos la traducción al stay touch, como el mantenerme, ¿no? Mantenerse tocada, pero tocada como una idea de afectación, no solamente del tacto, sino como qué pasa cuando me quedo con eso que me fue tocado, que me fue afectado, que me traspasó, como qué pasa. Hay miedo de quedarse con eso, de observarlo, de ir para adentro, de mirarse y de bajar un cambio y ver qué sucede. Entonces, ahí deviene esa idea, la obra se iba a llamar Stay Touch en su momento, y ahí empezó a problematizar esta idea de, bueno, ¿por qué el inglés? Si estamos, ¿no?, en América Latina. Abordamos, sí, el concepto del tacto y del ser tocada, no solo desde el lugar, desde el contacto de la piel, como a nivel físico, sino de cómo nos toca la palabra o cómo nos toca la mirada del otro, y eso cómo repercute en mi cuerpo, en mi pensar, en mi sentir. Entonces expandimos esta idea del contacto, no solo como alojado, pensarlo desde la piel, sino como afectación, ¿no? Cómo afecta eso, la mirada, la palabra del otro sobre el cuerpo de uno. El hablar del contacto, no solo físico, sino también del estar en el encuentro y del estar cerca, de permanecer juntas, también devino de la obligación de estar separadas, ¿no? Entonces, a la vez también fue una necesidad de crear, de volver a estar con los cuerpos, nuestros cuerpos juntas, de volver a reconocer el contacto, el tacto, el vínculo, la mirada, el olor, estar cerca, como la piel, o algo como muy animal, que una necesidad de estar cerca, que creo que devino esto también por la situación actual en la que estábamos, y también de mucho privilegio. Tuvimos la suerte entre nosotras de elegirnos también como burbuja y resistir juntas.
bueno, se llama permanencia, pero la obra está en constante movimiento. Lo que permanece es el cambio, lo que permanece es esta cosa de que todo evoluciona y de que hay algo que me queda, una resaca que queda, que hace que siga, que hace que lo que venga deviene de lo anterior. Entonces esa permanencia de las huellas, de lo que a veces es visible y a veces lo que no. Fuimos en principio como construyendo a partir de, bueno, jugamos con esta idea de entre una y otra que surgía de ahí, como entre el diálogo entre dos y una mirada externa, entre tres, solas, qué pasaba después del encuentro con una y cómo se construía ese cuerpo post ese encuentro, qué pasaba en esa resaca de ese cuerpo después de haberse encontrado, después de haber pasado, transitado por ciertos lugares. Entonces fue como la composición un poco desde ahí, desde explorar, buscar, ver qué emergía mismo del diálogo, y así fuimos construyendo las escenas entre el de estar a distancia y tomar ese contacto a distancia, no necesariamente contacto físico, y el contacto real. Entonces fuimos como transitando ahí entre esos lugares del diálogo, con contacto, sin contacto y en soledad también, pero que bueno, tampoco nunca estamos solas porque estamos compartiendo ahí ese presente. Con la música trabajamos en paralelo mucho con Cototo, con Francisco, y ahí le dimos algunas referencias estéticas de la música, pero él vino también mucho a los ensayos, entonces fuimos dialogando, interactuando, él nos veía movernos y a partir de ahí iba generando una sonoridad. Después nosotros le hacíamos devoluciones, comentarios, y en ese diálogo fue que empezamos a crear la música. Que bueno, que tiene también como momentos así como más despojados, más minimalistas y otros más intensos que acompañan un poco a los cuerpos en la escena. Las chicas un poco me dieron como algunas músicas de referencia de donde yo poder agarrarme, independientemente de que vos después eso lo uses o no, siempre es un disparador artístico o imaginativo para enmarcarte en alguna cosa. Siempre intento como también ir a ver la obra primero o bueno, que me muestren algo y ver qué me pasa a mí con eso, como qué me viene a la cabeza, qué sonido, qué sensación, y eso también como acompasarlo y por ahí juntarlo con lo que también querés que le pase al público, porque el público te va a ver y vos sos un poco como, como el que manejás esas sensaciones. La música de momento está como al servicio de lo que se quiere generar corporalmente y de lo que se le quiere generar al público también. Lo otro también es que uno, en general, hay que como cuesta darse cuenta, en un momento también me pasó, que en realidad uno está como al servicio de la escena, de lo que está pasando, y que tiene que aprender a soltar también, porque de repente vos venís con una idea en la cabeza que la venís haciendo y de repente un día te despertás y decís, no funciona. Entonces tenés que dejarlo ir. Entonces ahí creo que radica pila como el proceso de lo artístico, de decir, bueno, tenés que saber soltar y tenés que saber agarrar, porque en ese soltar a veces decís, voy a soltar esto que me llevó tanto laburo, pero de repente lo soltaste y te apareció algo al toque que funciona. Está sucediendo. Mantenerse tocado.
La voz fue como un desafío, así, como al mismo tiempo un interés como de usar la voz, como sentíamos que si no la usábamos era como que quedaba un aspecto, ¿no?, del diálogo en sí ausente, entonces fue como una decisión y un desafío, y fue también un poco a partir de los textos, porque incluso en los primeros ensayos nos leíamos, una se movía, otra traducía lo que esa se movía, entonces como que la palabra siempre estuvo presente y nos parecía como vital poder incluirla en el hecho escénico, en la escena, como parte del devenir de la propuesta, fue un poco por ese lado, como una capa más, ¿no? Así como, nada, está el movimiento, el cuerpo, está la palabra, la voz. Al principio hacía pila de cosas que las hacía con mi voz y después en el proceso, que incluso fue como bastante como al final, nos dimos cuenta con las gurisas que había como, yo necesitaba como las voces de ellas como susurros, cualquier cosa que se hablara o algo. Era como, sentía que como que mi voz no encajaba mucho. Entonces ahí, cuando fuimos a grabar al estudio, les dije, che, me parece que estaría buenísimo que todas las voces, o la gran mayoría de las voces que aparezcan, sean ustedes mismas, como hablando o haciendo susurros o cosas así. Y bueno, un poco por ahí fue el proceso de lo que hice y lo que hago en general. Mantenerse tocada, afectada. Un encuentro. Una pequeña muerte. Una pequeña muerte. No permanecer también es una opción. No permanecer es permanecerse. Solo queda el límite entre lo interior y lo exterior. Entre lo interior y lo exterior. ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? No, no está sucediendo. La piel es una zona de encuentro. Es una zona de encuentro. El desafío más, así como más grande es ser como un poco responsable de lo que va a estar en escena, o sea, de tener también la decisión de, bueno, esto sí, esto no, como que cuando sos intérprete capaz hay un director, una directora afuera que también te va diciendo, bueno, esto capaz que no, anda por acá, y en este caso no teníamos un ojo externo que nos indicara o nos dijera qué hacer, qué no. Y eso fue para mí el desafío más grande, porque en la mayoría de los ensayos estábamos las tres solas y poníamos el cuerpo, poníamos, bueno, capaz que una salía, miraba afuera, pero en realidad fue todo, todas las decisiones fueron en conjunto, que también es un desafío, pero es una oportunidad porque, nada, todo se decide como en conjunto y me parece que eso es como muy rico también, porque es como realmente lo defendemos las tres y es como de las tres. El principal desafío es la creación colectiva, la toma de decisiones, el poder también trabajar en colectivo, aprender de eso fue uno de los mayores desafíos, y también la permanencia de eso, permanecer en algunas cosas que sucedían y en temáticas que se atravesaban y que las usábamos, como la vida misma, los vínculos, las cosas que nos sucedían, las cosas esas resacas, esas huellas que sentíamos que las traíamos a la creación. También era un desafío permanecer en eso, que a veces uno quiere huir de algunas cosas y permanecer como esto que tanto queremos decir y hablar y lo transitamos. También permanecer en eso fue un gran desafío.
la parte de dirección colectiva y la permanencia. Esa impresión sobre la piel permanece. La piel es un órgano descentrado por el silencio. Nada de centro, nada de corazón, nada de imagen. La piel no es el único lugar donde acontece el contacto. Solo queda libre entre el interior y el exterior. Una pequeña no permanecer también es una opción. No permanecer. El ciclo de Montevideo Danza da la posibilidad de mostrar un poco lo que acontece a nivel local, o sea, en Uruguay, de la danza contemporánea, pero también evidenciando un poco en Latinoamérica, como la danza en Latinoamérica, porque bueno, estamos también en relación y en contacto con otros artistas de otros lugares, o nos llega información y también ahí hay como una fusión, una mezcla, entonces eso hace que se amplíe los contenidos de la danza y considero que acá en Uruguay el ciclo habilita a que se puedan mostrar y presentar trabajos de artistas uruguayos y que también tejen redes con otros lugares de Latinoamérica, sobre todo.